Nada, seguimos con los obradoiros de digitalización. Vamos a poner la presentación. Ya estaríamos en este segundo obradoiro, un poco que da continuidad al inicial que hicimos la semana pasada. El objetivo un poco de este obradoiro pues, es ver los resultados de ese diagnóstico, ver en qué tecnologías estáis un poco más blandos y conocer también las tecnologías que os van a presentar tanto Elena Hidalgo de CETIN, que os hablará un poco del ámbito de la sensorización, usando pues la Internet of Things, radiofrecuencia, tecnologías NFC, como estará también Alberto Lázaro, que hablará un poco sobre la digitalización de los nuevos procesos logísticos, ¿no? Alberto pues pertenece a la empresa Novos Sistemas Informáticos y están bastante especializados en la comercialización de este tipo de soluciones. Os recuerdo un poco también lo que serían las dinámicas de los obradoiros, que el objetivo es un poco pues que podáis, a raíz de todas estas charlas técnicas que se dan durante una hora aproximadamente, podáis ver qué tecnologías podrían ser aprovechables en vuestro sector y al final pues poder ver si alguna solución de todas las presentadas os interesaría pues para configurarla como una solución y poder presentar o montar algún proyecto, presentar alguna ayuda pública, etcétera, etcétera. Como os decía, estábamos ya en este segundo obradoiro, ¿no? Que aquí pues ya hemos analizado las necesidades individuales a través de ese diagnóstico que os facilitamos en el obradoiro anterior. En esta vamos un poco a plasmar de todas esas necesidades, pues vamos a ver un poco las colectivas donde peor estáis, con el objetivo de, a raíz de conocer estas necesidades colectivas, pues podamos pasar a una solución, ¿no? Una solución que nos llegue a interesar y convertiros en proyecto y ver qué financiación podría haber para poder implementar pues, la solución identificada. Bien. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, os facilitamos un diagnóstico, ¿no? en 3 puntos claves: organización, adaptación digital, oportunidad de digitalización, y en función de lo que habéis ido contestando, pues hemos detectado pues, una serie de carencias o de tecnologías que no estabais aprovechando. En este sentido, vemos que estáis un poco flojos en el ámbito de la ciberseguridad, es decir, no hay una sensibilización, pero bueno, esto no es a nivel sectorial, es a nivel prácticamente de todos los sectores, es decir, no hay como que los ataques de ciberseguridad, de seguridad o las medidas de seguridad o la sensibilización en este ámbito no nos afectan, ¿no? Entonces aquí casi todo el tejido empresarial de cualquier sector pues está un poco falto de estas medidas pues que os hagan ver un poco que aquí podemos tener un problema, ¿no? Un problema de acceso, de intrusión, etcétera, etcétera, ¿no? También hemos visto que no tenéis muy aprovechadas, no estáis aprovechando pues herramientas de automatización de la relación con los clientes, herramientas tipo CRM, etcétera, etcétera. Que sería interesante en vuestro sector, ¿no? Os puede ayudar bastante pues a facilitaros, pues yo qué sé, pues la gestión igual de generación de ofertas a clientes, de contactos, de avisos, etcétera, etcétera. Otro punto, el tema de la venta online, pues todos los que habéis hecho la encuesta habéis marcado que no tenéis ninguna herramienta ni aprovecháis los canales para hacer venta online, ¿no? Que muchas veces la venta online no es solo para vender producto, ¿eh? Muchas veces también deberíamos aprovecharla para ofrecer servicios. Más puntos donde estáis un poco flojos sería el tema de implementación de tecnologías vinculadas a la fabricación aditiva. Fabricación aditiva prácticamente podría ser la impresión 3D, pues para hacer prototipado, hacer nuevos productos, personalizar productos que ya tenemos, etcétera, etcétera. Aquí hay un campo, es una tecnología que todavía está incipiente, pero que tiene potencialidades de cara a su explotación. En el tema de la sensorización también hemos visto que no lo estáis aprovechando mucho, ¿no? Es decir, es un tema interesante sobre todo para analizar todo tipo de datos y convertir esos datos en información inteligente e información de interés. En este tema de sensorización, pues vamos a tener ahora, pues aprovechar su ponencia a Elena Ezequiel, ¿no? Que nos va a hablar un poco de este tipo de tecnologías para el sector. Vinculado un poco a la sensorización, pues
si no cogemos datos, malamente vamos a aprovechar esos datos, ¿no? Entonces, no hay un aprovechamiento de tecnologías orientadas al Big Data. Es decir, el Big Data no es más que de toda la nube de información que se mueve en vuestras empresas o en vuestras plantas, coger esos datos y sintetizarlos para tener información que me pueda ayudar a mí para tomar decisiones, ya sean datos internos de la propia planta, como datos vinculados, datos externos, que pueden ser pues, información de proveedores, información de clientes, información que pueda cargar el responsable comercial, etcétera, etcétera. Es decir, aprovechar esos datos, ese volumen de información de datos, tenerlo ordenado y convertirlo en dato inteligente, tenéis poco aprovechamiento de esta tecnología. Vale. Otro que sí que entiendo que ni estáis aplicando, ni os pasó por la cabeza aplicar, sería el tema de la realidad aumentada. Vale, es una tecnología que está todavía muy poco desarrollada e implementada en diferentes sectores, pero sí que está empezando a ofrecer soluciones pues, para temas de mantenimiento, temas de servicios por venta, para temas de formación, incluso se está orientando también mucho a temas de marketing de las empresas, es decir, ofrecer al cliente a través de, pues yo que sé, alguna etiqueta que me pueda contar una historia sobre el producto o que puedan ver un vídeo en realidad aumentada. Se está usando bastante en temas para temas de marketing. Vale, entonces aquí también tenéis alguna no, bastante, en este caso bastante. Vale, como resumen de todo esto, vale, ¿qué nos sirve a nosotros? Nos sirve a nosotros para ver en qué tecnologías estáis peor. O dicho bien, cuáles serían las tecnologías en las que deberíais mejorar. Vale, tenemos aquí pues estos 7 ámbitos, en temas de ciberseguridad, en temas de relación con los clientes, en temas de venta online, en temas de fabricación aditiva, en temas de sensorización o Internet de las cosas, temas de Big Data y temas de realidad aumentada. Vale. ¿Qué haremos en la siguiente jornada? Pues de cada una de estas tecnologías intentar ofreceros o que podáis ver algún ejemplo de cómo estas tecnologías se están aplicando a vuestro sector. Con el objetivo de que una vez que las veáis todas podáis decir cuál es la que más os convence o cuál es la solución, sobre qué tecnología os interesaría arrancar con alguna solución. Vale, por mi parte, nada más por ahora, solo os dejo aquí un recordatorio que la siguiente jornada será el 19 de mayo y que estará pues Mónica Pérez hablando de la plataforma Gaia, la plataforma galega de información ambiental, y que estará también Rosa Delia de Sadako Technologies, pues hablando de inteligencia artificial en el proceso de separación, ¿vale? Y estaré yo también, o mi compañero Emilio, hablando pues de esas soluciones, de esas soluciones que existen y cómo se están aplicando a vuestro sector, o si no encontramos ejemplos de vuestro sector, a otros sectores, pues en el ámbito de la ciberseguridad, en el ámbito de la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Para no liaros más, como sé que lo que realmente os interesa son las cosas más técnicas, le doy paso ya a Elena del CETIN. Pero antes de meternos con Elena, no sé si queréis hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre esto que hablamos ahora. Nada, Arantxa, nada. Sí, me ha quedado todo bastante claro y con muchas ganas de oír a Elena y a Alberto Lázaro y a ver qué podemos descubrir. Desde luego, desde el punto de vista de gestores de residuos, que es un amplio porcentaje en nuestros asociados en APROEMA, lo que has comentado de la sensorización, esos contenedores que te avisan para optimizar las rutas que ya van por el 75% o que están vacíos, para nosotros es importantísimo en la optimización del transporte. Vale, pues ahí tenéis, mira, me dices que es importante la optimización de transporte y la sensorización. O sea, va a hablar ahora Elena de sensorización, hablando del tema de logística. Vale. Perfecto, pues con muchas ganas de que Elena
nos empape de conocimiento. Perfecto. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, me voy a dirigir a vosotros en castellano, no soy gallega y todavía para hablar 20 minutos tengo ciertas dificultades. Comparto pantalla. Vamos a ver. Vale, creo que lo veis ya perfectamente, ¿me oís bien? Sí. Vale, estupendo. Bueno, quiero daros la bienvenida a esta introducción sobre sensorización, Internet of Things o Internet de las Cosas, RFID y NFC. Decía David Hume que para la realización de un trabajo, un industrial prevé tanto el trabajo de sus propios obreros como las herramientas que emplea. Entonces, bueno, hoy me he marcado como objetivo que tras estos 20 minutos de charla podáis conocer estas nuevas herramientas que ofrece el panorama de la industria 4.0 y que podáis sentar las bases de esas soluciones, ¿no?, adaptadas a vuestros procesos que comentaba en definitiva Alberto en su presentación. Lo primero que debemos saber es qué es un sensor. Un sensor, bueno, yo creo que todos recordamos que al final es un dispositivo que capta una magnitud física, una temperatura, una humedad, una presión y la transforma en una señal eléctrica para que podamos procesarla y obtener información de un proceso. Cuando pensamos en un sensor, lo que nos imaginamos es precisamente pues, una fábrica, ¿no? Sin embargo, todo este entorno de Industria 4.0 o cuarta revolución industrial, lo que hace es poner la sensorización en otro contexto. Y lo que se trata es de incorporar sensores a objetos de la vida cotidiana. Os he puesto ahí el ejemplo de una escoba, ¿no? Si nos imaginamos o pensamos en una escoba, pues hace no tanto tiempo no nos podíamos imaginar un objeto menos tecnológico. Sin embargo, alguien un día pensó en colocarle un sensor, ponerle el nombre de Rumba y ahora mismo se está haciendo rico. Entonces, bueno, es un poquito el concepto de lo que se está alcanzando con la cuarta revolución industrial. Y más concretamente con el concepto de Internet of Things o Internet de las Cosas. Os he dejado aquí un vídeo que no vamos a ver entero por tema de limitación de tiempo, pero que lo explica un poquito mejor. Bueno, como veis, hay una persona que está en la oficina trabajando y se pone en contacto con su casa. Le avisa a su casa de que va a llegar en 45 minutos y va a llegar acompañado por Sofía. Entonces, la casa lo que hace es ponerse en funcionamiento para estar preparada para cuando David llegue. El horno se conecta, la cocina también. En este caso el microondas no va a trabajar porque, bueno, como viene Sofía, pues van a hacer una cena más elaborada. También queremos que la casa esté limpia, así que esa rumba de la que hemos hablado pues se va a poner en funcionamiento. También la lavadora, porque así cuando lleguemos a casa, pues la colada va a estar hecha. ¿Esto de dónde sale? No lo tengo. Yo tengo... Malas noticias, al final Sofía no va a cenar. Entonces David avisa a la casa. Y su casa le propone cancelar la comida y pedir al chino. Así que David dice, sí, pídele lo de siempre. La casa se pone en marcha, apaga el horno, la cocina y al microondas le toca trabajar.
voy a dejarlo aquí, pero bueno, por supuesto, si queréis ver el vídeo completo, vais a tener el vínculo en la presentación. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto en este vídeo? ¿Qué características comunes tienen los objetos? Primero, que se trata de objetos cotidianos. Segundo, que todos ellos están conectados a Internet. Tercero, que se comunican entre sí. Y cuarto, que conocen los patrones y rutinas de David. Saben que en 45 minutos va a llegar a casa desde el trabajo, lo que les permite la toma de decisiones de una forma, en cierto sentido, autónoma. Todos ellos son los puntos que definen una aplicación IoT. Hago especial énfasis en la capacidad de interlocución, porque si no existiera, hablaríamos de sensorización tradicional. No sé si podéis desconectar el audio. Hola, ¿alguien que tiene el audio conectado? ¿Podría silenciarlo? Hola. Creo que ya está. Gracias. Sí, era yo que lo tenía conectado sin querer, perdonad. Nada. Entonces, el IoT, al final, la particularidad que tiene es que la sensórica tradicional puede comunicarse entre sí para la toma de decisiones, aparte de la recopilación de datos que ya se hacía tradicionalmente. Si esto lo exportásemos a un entorno industrial, hablaríamos del Industrial Internet of Things, que está empezando a ser una realidad. Me gustaría también hacer énfasis en el hecho de la foto que he elegido, ¿no? Al imaginarnos una aplicación industrial, tendemos a pensar en una fábrica, pero no tiene por qué ser así. Estamos haciendo aplicaciones actualmente de Internet of Things aplicados a agricultura o a construcción, a minería, a entornos que tradicionalmente tienen muy poca digitalización y que nos permiten pues, que la sensórica no solo recopile datos, sino que pueda analizar patrones, pueda mejorar las condiciones de trabajo, reducir los errores humanos y aumentar la productividad y, en definitiva, hacer un análisis de patrones y rutinas como en el vídeo que acabamos de ver. Un ejemplo de sensórica que podría utilizarse para la digitalización o para las aplicaciones IoT es el RFID. El RFID o identificación por radiofrecuencia es algo que no es nuevo, se creó en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente lo crearon los ingleses para reconocer los aviones que pertenecían a su flota e identificarlos respecto a los aviones del enemigo. Por eso se han puesto esos dos avioncitos ahí. Y es un concepto muy simple. Simplemente consta de una etiqueta UTAX, bueno, una o varias, tantas por productos que tengamos, un lector y un sistema de procesamiento. Lo que hace la etiqueta es que tiene almacenado un número de identificación único que identifica en cierto modo al producto, es como su matrícula. El lector, que puede ser tanto manual o fijo, emite una señal de radio y lo que hace básicamente es identificar todas esas etiquetas que están en ese radio de acción de la señal que acaba de emitir. Las etiquetas se identifican enviando esa señal, esa matrícula, número de identificación, y a través del sistema de procesamiento ese número se puede anexar a información relevante del producto, como número de lote, un nombre de usuario, una cuenta bancaria, una fecha de caducidad, etc. Esto supone una ventaja y es algo que ya está muy adaptado al día a día. Os he dejado una foto de un tag que es muy típico, como puede ser el antirrobo de las tiendas de ropa. Y bueno, pues para que veáis un poco la aplicación que tiene, volviendo un poco a los orígenes del RFID, la primera aplicación o de las primeras del RFID dentro del ámbito más logístico fue en un centro comercial donde se empezó a colocar etiquetas en los pintalabios de un centro comercial para saber qué color tenía cada pintalabio sin tener necesidad de abrirlo. Entonces, bueno, esto lo que nos permite es tener controlados de una forma fácil, sin tener que abrir las cajas, los productos dentro de nuestro sistema logístico y de una forma relativamente sencilla. Una aplicación también muy típica del RFID es el NFC, el Near File Communication, que es un tipo de RFID de corto alcance, ¿no? Porque bueno, cuando hablamos de RFID podemos hablar de sistemas de pocos milímetros, de casi contacto, como es el caso del NFC, o de varios metros de alcance.
El NFC típicamente se utiliza para métodos de pago, es por lo que solemos conocerlo, y lo que nos permite es hacer una comunicación instantánea, un envío de datos, pues en el momento. Como os comentaba y como se ve en la foto, la aplicación típica es a través de permitir el pago a través de smartwatches, de tarjetas de crédito sin contacto o a través del teléfono móvil incluso. Pero bueno, si pensamos un poco vais a daros cuenta de otras aplicaciones, como por ejemplo los bonos de transporte, las llaves de los hoteles. Ya no tenemos que llevar esas llaves con esos llaveros enormes, sino que vamos con una tarjeta. Y bueno, se están buscando también otras aplicaciones ya más innovadoras, como para identificar pacientes o, por ejemplo, para forfaites en estaciones de esquí, etcétera. Vale, bueno, ahora mismo pensaréis si es una tecnología tan fácil de utilizar, porque al final la estamos utilizando todos los días y supone tantas ventajas su empleo, porque está tan poco implantada. Os he dejado aquí un par de gráficas de un estudio del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que bueno, si tenéis curiosidad podéis acceder al estudio completo en el link del título. Y lo que vemos es que al final las empresas que más apuestan por la transformación digital son aquellas que más conocimiento tienen de las tecnologías. Estamos hablando de empresas del sector TIC, empresas técnicas, de información, del sector de información y comunicaciones. Y la segunda gráfica lo que pone en contexto es que al final las tecnologías más implantadas pues no son las relacionadas con la sensórica o con el IoT. Entonces nos podemos preguntar por qué. En mi opinión, por lo que veo en mi día a día, yo creo que es un problema de desconocimiento. Al final son muchos conceptos nuevos, son nombres en inglés que suenan muy sofisticados, que nos pueden asustar, pero realmente son herramientas que se llevan utilizando mucho tiempo. Lo único que ha cambiado es que el Internet ha abierto unos nuevas vías de exploración a través de las cuales podemos hacer pues, una nueva adquisición de datos o un nuevo uso de la información. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra ese desconocimiento? Bueno, pues una herramienta que podría ser útil es contar con el apoyo de centros tecnológicos como CETIM. Al final somos centros que suponemos un soporte para la toma de decisiones. En cierto modo somos una fuente objetiva, ya que nos dedicamos a innovación, no al desarrollo concreto de aplicaciones. Y por el otro lado tenemos equipos multidisciplinares que nos permiten investigar en varias de estas tecnologías que he explicado, sin especializarnos en una concreta. Eso nos da una visión global y cierta versatilidad a la hora de elegir soluciones, concretamente la solución más adecuada a la problemática que tengáis. Para poneros un ejemplo, en el área que lidero, el de industria digital, trabajamos la sensorización desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en el caso de los gemelos digitales, lo que hacemos es emplear la sensorización para recopilar información de un proceso real y crear una réplica virtual o gemelo digital para realizar simulaciones. Eso nos permite, por ejemplo, comprobar si al instalar una nueva máquina, qué punto es el óptimo para una mejor tasa de producción, qué puede ocurrir si automatizo una línea de nuestro proceso, qué puede pasar en condiciones críticas, etcétera. En segundo lugar, desarrollamos sistemas de trazabilidad de procesos basados en blockchain, en los que la información no se puede manipular por terceros. Es un poco la línea de lo que comentaba Arantxa, ¿no? Lo que hacemos es aplicar blockchain, que es un sistema que hasta ahora tradicionalmente se ha aplicado para gestión de pagos. Por su seguridad, pues le damos un nuevo uso orientado a una trazabilidad completa del proceso. Tercero, lo que hacemos es aprendizajes máquina, lo que se denomina Machine Learning, a través de inteligencia artificial, sistemas de realidad aumentada o desarrollo de algoritmos. Un poco la realidad aumentada, lo comentaba Alberto, ya no solo para cuestiones de marketing o tal, también lo estamos empleando mucho para, que os hagáis idea, para detección de riesgos, para comprobar que los operarios llevan los EPIs,
Es cierto que la aplicación más común es para mantenimiento, pero bueno, es una herramienta que también da unas posibilidades que todavía nos queda mucho camino por explorar. Y por último, en la línea Internet of Things, lo que hacemos es explorar directamente el tema de la sensórica. Tenemos una línea específica de investigación de sensórica basada en electrónica tradicional y en técnicas fotónicas, a través de la que hacemos desarrollos propios y a medida. Y bueno, para terminar y para dejarlo también un poquito más claro, sí que me gustaría poneros ejemplos de proyectos concretos que hemos desarrollado con cada tecnología y concretamente para aplicaciones de gestión de residuos, que yo creo que siempre va a ser más útil. Por ejemplo, hemos desarrollado materiales de construcción reciclando residuos de otras obras y concretamente nosotros lo que hicimos fue crear una aplicación blockchain para certificar el origen sostenible de esos materiales y darles un valor añadido. También hemos desarrollado un gemelo digital de una planta para simular el comportamiento de la misma, como os comentaba, en condiciones críticas, detectando cuellos de botella o puntos de mejora del proceso, estudiando la ubicación óptima de la nueva maquinaria. Y eso, bueno, pues permitió reducir los costes y riesgos en la toma de decisión, ¿no? Al final estamos trabajando con una herramienta virtual y sería mucho más complejo hacerlo de forma física. También hemos diseñado un sensor óptico, que concretamente es la imagen que veis ahí, que permite detectar a nivel molecular contaminantes presentes en aguas residuales, como pesticidas, fármacos o estupefacientes. Estamos desarrollando otro sistema de detección fotónico que nos permite separar polipropileno y poliuretano a través de un sistema robótico de forma automatizada para su posterior reciclado. Bueno, hay una problemática ahí importante con el tema de los plásticos, concretamente los plásticos negros, y estamos aplicando técnicas fotónicas para ellos. También hemos instalado en una EDAR un sistema de desinfección por ultravioleta. La problemática de estas tecnologías es que suponen un elevado consumo, así que lo hemos complementado con un sistema de control remoto que nos permite monitorizar los consumos energéticos y evaluar pues, si es una tecnología que puede ser escalable a nivel industrial. Ahora mismo lo estamos evaluando. Y por último, hemos creado un sistema de detección y contaje de fibras en la depuradora de una industria textil. Por mi parte, bueno, comentaros que todo esto se ha planteado como proyectos I+D que han sido financiados con subvenciones y mediante tanto convocatorias nacionales como internacionales. Entonces, bueno, que veáis que hay posibilidades de hacer cosas, que hay soporte, o sea, somos muchos los centros tecnológicos que podemos suponer una ayuda para llevar a cabo pues, proyectos de este tipo. Y nada, y simplemente quería dejaros mis datos de contacto, pues por si queréis que os detalle alguna cosilla más o tenéis alguna duda. Pues muchas gracias, Elena. A vosotros. Bueno, entiendo que ahora os habrán surgido dudas o al menos os habrán surgido alguna temática o alguna problemática de aplicación. No sé si queréis comentar algo. Arantxa, te dejo a ti, que siempre rompes el hielo. Muchas gracias, Elena. Fíjate, lo íbamos comentando así con adjetivos por el chat de impresionante, vaya, porque desde luego es el presente, más que el futuro ya es el presente, ya sin duda lo que comentamos al principio, optimizar tanto la parte logística como adelantar comportamientos, pues quieras que no, ayuda muchísimo a las empresas. Yo no sé si ahora que está tan de moda y seguro que Alberto y tú tal vez sepáis más, este tipo de tecnología podría entrar en alguna subvención que a la pyme nos pudiera en cierta manera animar a invertir en esto. Bien es cierto que no hay que esperar siempre a subvenciones para dar los pasos, pero siempre a la pyme pues ayuda un poquito. Y yo no sé si, por ejemplo, ahora que está tan por todos lados te aparece lo del kit digital, yo la verdad mucho no sé, seguro que vosotros sí. Yo no sé si hay algo que alguna empresa que ahora mismo esté pensando que tenga ahí por algún sitio alguna ayudita, ¿no? Algún, venga, va. A ver, aquí el IGAPE tiene las ayudas que llaman ayudas para la digitalización.
Que serían ayudas, porque no me quiero meter en el ámbito de I+D. En el ámbito de I+D, pues las ayudas están más enfocadas a, pues las del CEDETI, por ejemplo, que son préstamos con un tramo no reembolsable. Luego sí que hay ayudas de otros organismos para hacer actuaciones de I+D, pero que no suelen ser muchas veces tan competitivas como las de CEDETI. Es decir, sí que te pueden dar un 50% de subvención, pero CEDETI te da un 75% en préstamo y de ese préstamo un 30% no lo devuelves. Entonces, te da por un lado la muchas financiación, más ventajas. te da la financiación para que puedas afrontar la ejecución, por decirlo así, y te da luego pues, la subvención. Y además lo bueno de CEDETI es que tiene lo que le llaman el informe motivado, que es un informe que emite en este caso el CEDETI, y que es vinculante de cada hacienda. Es decir, que si CEDETI dice que ese proyecto que tú vas a desarrollar es un proyecto I+D, puedes, además de las ayudas que te da CEDETI, ese préstamo bonificado, tipo interés cero, esa subvención sobre el préstamo que te da, es decir, que si te da un 75%, pues no devuelves el 30% de ese importe que te da. Además, puedes aplicar la deducción fiscal porque se considera que ese proyecto que te aprobó CEDETI es un proyecto de I+D de cada hacienda. Entonces, tiene como esa... Pues es muy interesante, ¿eh? Eso ya son Sí. proyectos de más envergadura. Yo te decía los del IGAPI porque son proyectos de menos envergadura y de menor importe. Claro, Vale. aquí va también un poco por riesgo. El hacer I+D lleva un riesgo asociado, entonces a nivel gubernamental eso se comprende, por eso se dan unas ayudas más tentadoras, por así decirlo, no sé si es la mejor palabra. Entonces, bueno, pues sí que se ofrecen ayudas a nuevas contrataciones, si vas a incorporar a gente que se dedica al proyecto, estoy hablando también, estamos hablando del CEDETI, habría también a nivel regional con la Xunta, ya europeo, bueno, pues si no se ha participado a lo mejor ya es más ambicioso. Y luego hay diversas modalidades. Hay modalidades para participar con otras empresas, pues porque, bueno, te interesa a lo mejor un desarrollo que haga otra empresa o te interesa acercarte y conocerla o de cerca, o bien individual con un centro tecnológico o universidad. O directamente apostar ya por nosotros trabajamos también a proyecto llave en mano. Muy bien. Además, Alberto, yo creo que uno de los futuros obradoiros, ¿no?, que vamos a tener de estos talleres también irá enfocado por ahí. También nos meteremos más en profundidad en esas diferentes alternativas para financiar pues, las soluciones que decidáis que os interesan. Pues Porque está os puede genial. interesar una solución que sea una mera compra, o suele que a lo mejor sacamos que de aquí lo que os interesa realmente es desarrollar un nuevo sensor, pues que de todos los que comentó Elena, pues que además pues te mida, pues no sé. Todo. Pues, hablando desde ayudas que puede haber a proyectos muy pequeñitos de compra de una determinada tecnología, hasta proyectos que la envergadura ya puede sobrepasar lo imaginable, ¿no?, en el ámbito de la I+D, ¿no? Entonces nos vamos a mover pues, en un montón de abanicos de alternativas de financiación. Sí, yo creo que esto es dar el paso. Cuando, igual que se dio el paso del fax al email, que parece que era un dramón dar ese paso, ¿no? Y después estaremos con toda esta tecnología y no sabremos estar sin ella. El hecho es la geolocalización, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Que antes te comunicabas con tu chofer por teléfono o lo que te iba contando él, y es que ahora en un clic ves exactamente dónde está el camión, ¿no? Y eso lo queremos para todo lo que conlleve nuestra empresa, ¿no? Nuestras inversiones. Muchas gracias, Elena. Por mi parte, vamos, tengo ahí ese gusanillo que nos pondremos en contacto contigo, desde luego. Estupendo, encantada. Gracias. Bueno, Elena, pues muchas gracias. Si surge alguna duda, te la transmito luego. Muy bien, gracias. Pues pasamos ahora a Alberto Lázaro. Alberto. Hola, Buenos días. sí, ¿Qué tal? estamos aquí. ¿Qué tal? Hola. Hola, estoy con Miguel, un compañero de Satélites. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, nos ha presentado un poco ahora el mundo de las alternativas en el mundo de la sensorización, ¿no? Para aprovechar esos datos de alguna forma.
Y ahora la idea es que presentéis vosotros un poco cómo podríamos digitalizar pues, la cadena más logística de estas empresas de gestión de residuos. Fantástico. Ok, Os cedo pues, ya directamente la palabra. genial. Voy a compartir la pantalla a ver si se ve todo correctamente. Y acabo de compartir una pantalla donde pone Satelles, ¿no? ¿La veis Sí, correctamente? sí, estamos viendo perfectamente. Un camión Fenomenal. ahí de Un camión, digamos. control o de cualidades. Sí, señor. Pues entonces, en estos minutos vamos a compartir con vosotros la experiencia que hemos tenido y el producto que está en el mercado, digitalizando el proceso logístico de empresas que utilicen el transporte por carretera como, vamos, o que tengan la necesidad de controlar, ¿no? O de mejorar el proceso de transporte por carretera. Entonces, Satelles es un proyecto que nació hace muchos años, hace casi 20 años, y que ha ido evolucionando hasta un producto que actualmente está en la nube, que utilizan las empresas como un servicio y que aporta una capa de valor sobre esos servicios que comentaba Arantxa hace un momento de digitalización de la ubicación y de otras informaciones de los vehículos. Y al final se genera un montón de información, mucha de ella se digitaliza y Satelles lo que hace es ofrecerle a la empresa la integración de toda esta información y gracias a integrar toda esa información pues aparece o se generan o la consecuencia es una serie de beneficios, de ahorros de costes y de valor añadido que permiten diseñar nuevos servicios como los que os voy a ir comentando ahora. Entonces, un poco los dos objetivos que hay detrás de un proyecto de transformación digital, que es lo que puede estar detrás de introducir Satelles para gestionar la logística de una empresa, son por un lado la reducción de costes, y ahora veréis ejemplos de cómo muchas tareas que son muy laboriosas administrativamente o tareas que son de difícil control, etcétera, y al digitalizarlo y automatizar, pues se consiguen controlar y se consiguen ahí importantes eficiencias. Y por otro lado, diferenciarse, ¿no? Y al disponer de toda la información digitalizada, pues aparece la oportunidad de ofrecer nuevos servicios al cliente, tanto servicios de alto muy visibles, como puede ser ofrecerle a tus clientes un seguimiento individualizado de sus pedidos, ¿no? Más allá de que tú tengas un tontón en el camión que te diga dónde está, ¿no? Sino poder darle a cada cliente el identificador de su pedido, como te hace pues, cualquier empresa de paquetería, ¿no? Y a servicios pues, más particulares, como veremos algún caso de necesidades que tiene la empresa y que al final puede resolver por el hecho de tener todos sus procesos digitalizados. Entonces, a nivel así conceptual, Satelles es una aplicación, es una herramienta informática que lo que hace es integrar la información con diferentes actores del proceso logístico, ¿no? Entonces, en primer lugar, integra la información de los clientes y en aquellas empresas que ahora están usando Satelles y hay desde grandes grupos con montones de camiones, con 1000 camiones hasta grupos más pequeños. Ahí, pues en muchos casos el cliente es una empresa grande, puede ser en el caso de los hidrocarburos, pues uno de los grandes operadores de hidrocarburos, que te envía los pedidos automáticamente y Satelles lo que hace es recibir esa información y por lo tanto en la empresa ya están disponibles los pedidos para manejarlos como veremos ahora en un ratito. Con esos pedidos que se van descomponiendo en repartos, como veremos ahora, ¿no? En cuántos repartos requiere atender cada uno de esos pedidos, pues esos repartos luego hay que planificarlos, ¿no? Y ahora veremos el proceso, ¿no? Y cómo se planifican utilizando los recursos que tiene la empresa, sus camiones, sus gabarras, sus camioneros, etcétera, ¿no? Esa planificación puede realizarse dentro de Satelles, como veréis ahora, con un sistema manual o en algún caso algún cliente pues tiene contratada su propia herramienta de optimización de rutas y entonces es Satelles quien habla con esa herramienta de optimización de rutas enviándole pedidos y recursos y recibe la planificación de rutas que luego es retocable en Satelles.
Y para continuar con la digitalización del proceso, también se digitaliza la comunicación con los transportistas y el transportista pasa a tener un dispositivo, ya sea su móvil o un tablet, donde va a tener una interfaz que le permite recibir y enviar esa información que necesita intercambiar con la empresa de forma digital. Entonces el conductor, como veremos en un ratito, va a tener en su tablet las rutas que tiene que seguir, va a reflejar en su tablet pues, la carga que mete en el camión, va a reflejar en su tablet la carga que descarga en el cliente y toda esa información que va generando el transportista queda integrada ipso facto en la empresa a través de esta comunicación con satélites. Del mismo modo, los dispositivos que ya generen información con tecnología, como es los camiones que te informan de su posición, pero también de si se abrió la puerta de la gabarra, de cuánto depósito llevas, cuánto gasoil llevas en el depósito, de tu estilo de conducción y un montón de información que generan los vehículos, pues también es integrada en Satelles para facilitar que el conductor acceda a ella, para que la empresa sepa si está siguiendo la ruta adecuada, para que haya una alarma en caso de que se haya detenido en una ubicación que no es la esperada, o que se haya abierto la tapa del camión en una ubicación que no es la adecuada, etcétera, etcétera. Y por último, toda esa información se vuelca en el ERP para meter ya en formato digital pues toda la traducción a euros de todo este movimiento que estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto, pues esas cargas y descargas, esas horas de trabajo, etcétera, etcétera, pues se vuelcan automáticamente al ERP y ahí se provoca pues un impacto enorme en la eficiencia, ¿no? Porque en estas empresas con camiones y con volumen de transportes, pues hay una carga enorme de trabajo asociado luego a procesar toda la información de horas, de las horas extras de los transportistas, que si están en una determinada zona van a un precio y si están en otra zona van a otro precio. Entonces, al final, es un proceso tremendamente laborioso que desde Satelles se digitaliza. Entonces, el objetivo de la presentación es hacer un recorrido ahora rápido por cada una de estas etapas, enseñaros alguna pantalla, contaros algunas de las anécdotas para que veáis hasta qué punto, ¿no?, aparecen nuevos servicios apoyados en la digitalización y sobre todo pues atender ahí a vuestra, la interacción que pueda surgir y vuestras preguntas, cada uno pues proyectando esta oportunidad de digitalización en vuestras realidades y negocios diarios. Entonces, empezando así un recorrido rápido por ver algunos pantallazos de cómo funciona esto, ¿no? Pues en Satelles, que es una plataforma digital que se accede a través de un navegador, van llegando los pedidos de los clientes de la empresa, ¿no? Y esos pedidos van entrando en Satelles y se van transformando en repartos, ¿no? Y es Satelles quien transforma el pedido en repartos en base a la información que ya tiene, pues de lo que puedes repartir en un reparto determinado, de las rutas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yéndonos a un ejemplo de transporte de combustibles, pues ese pedido que te puede suponer pues llevar gasolina a no sé cuántos clientes, ¿no? Pues aquí se divide en una serie de repartos con sus litros, etc. Y desde Satelles después, ¿no?, tienes la oportunidad de planificar esos repartos, ¿no?, que es una tarea complicada en las empresas de transportes, que como os decimos en algunos casos está externalizado en empresas especialistas de optimización de rutas, en casos de empresas muy grandes, pero en las pequeñas pues es más habitual que hagan esta planificación manualmente. Y Satelles ofrece ahí una herramienta para la planificación manual, donde te muestra por un lado, como veis en la imagen, los repartos, ¿no?, a la derecha, y en la izquierda te ofrece tus recursos, ¿no?, tus combinaciones de vehículos y transportistas. Y te permite ir arrastrando sencillamente pues, tus repartos a tus recursos, con el control de que no puedas meter más repartos en un recurso de los que caben, ¿no?, o que no pueda darle tiempo a ejecutar esa ruta, o los controles que sean necesarios para que ese reparto sea real. Y entonces, pues, con este ejercicio tan sencillo de arrastrar, ¿no?, pues se le da una utilidad potente
a la empresa de logística para que planifique sus rutas y sus repartos. No sé si aquí hay algún... Sí, no, realmente sí lo has explicado perfectamente. Sí, al final lo que van haciendo es componiendo cada uno de los viajes que tienen que hacer los conductores a lo largo del día para servir todos los repartos que tienen que entregar. Perfecto. Fantástico. Ok, y con las rutas creadas, una vez que has repartido los repartos, pues ya puedes acceder a otras vistas desde Satelles, donde puedes ver la ruta que va a realizar tu transportista, la ruta prevista, las horas previstas de entrega, etcétera, y un montón de información que se genera automáticamente y que va a permitir luego hacer el seguimiento de ese transportista, ¿no? Hacer el seguimiento personalmente o que Cocus, ¿no? Que Satelles realmente haga el seguimiento automático, ¿no? Y que vaya informando de si el transportista está en el sitio adecuado a la hora prevista, si está viendo que hay un retraso, si está viendo que hay una parada inadecuada, etcétera. Por lo cual hay toda esta vista integrada con mapas. Y una vez que están los repartos planificados, se comunican, ¿no? a los transportistas, y cada transportista en su dispositivo móvil, ¿no? Sea un móvil o una tablet, ¿no? Pues tiene acceso a toda la información, ¿no? Y aquí tenéis un pantallazo de un ejemplo de la vista que tendría un transportista en su tablet, donde le diría que para hoy, viernes 12, ficticio, ¿no? Pues tienes que hacer estas tareas, estos dos viajes, ¿no? Tienes que hacer una carga en CLH Barcelona, luego tienes que descargar en no sé qué otros sitios, y tus horarios previstos y tu ruta prevista, y te puede guiar el tablet si lo necesitas. Y no solo esa información de los repartos, sino cualquier otra información o cualquier otra tarea, ¿no? Y se ha ido añadiendo valor, y aquí viene uno de estos ejemplos de cómo al tener todo digitalizado pues empiezan a aparecer nuevos servicios, ¿no? Se ha ido añadiendo valor a esa comunicación digital entre la empresa y el transportista. Y entonces, además de decirle cuáles son los repartos que tienes que realizar, también se le informa, ¿no? A través del sistema de cuáles son los check-ins que debes hacer antes de arrancar tu vehículo, y no solo se le informa, sino que para acceder a la ruta tienes que pasar por aquí, con lo cual ya empiezas a empujar, ¿no? O a encauzar tus procesos gracias a la digitalización, con lo cual el transportista tiene que pasar por esta pantalla, tiene que hacer el check en lo que queremos que chequee, e incluso pues otros servicios, ¿no? Aquí estábamos comentando antes el ejemplo de una empresa de transportes donde el camión debe llevar una cartelería diferente dependiendo de lo que vaya a hacer cada día, y la empresa es muy sensible a que no vaya a repartir el producto de la marca A con un camión que lleve la cartelería de la marca B, y por lo tanto lo que se diseñó fue otro servicio integrado en Satelles y en el tablet del transportista, donde como check antes del arranque debe sacar una foto a la cartelería, y en esa cartelería pues hay la codificación adecuada para que el sistema se dé cuenta si es la cartelería adecuada o no, y si no es la adecuada pues ya no le deja seguir, y si es la adecuada pues puede continuar con su proceso, ¿no? Con lo cual al final la empresa se asegura de que la calidad de sus procesos utilizando estos servicios digitales, y por otro lado el cliente también recibe esa información de que su vehículo ha salido y de que ha salido con la cartelería adecuada, ¿no? Y no es que lo haya dicho alguien, sino que ha sido comprobado por este mecanismo, ¿no? Y pequeños detalles como este de la cartelería que estamos comentando son los que van surgiendo cuando tienes todo el proceso digitalizado, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Entre digitalizar o la transformación digital y usar herramientas digitales, que es otra cosa, ¿no? Pero al final, si vas digitalizando todos los servicios, aparecen un montón de utilidades que te ayudan a resolver tus procesos, ¿no? Con calidad, como estamos viendo. Entonces, en ese mismo tablet que lleva el conductor, le va indicando las tareas que tiene que hacer, y aquí, por ejemplo, hay un pantallazo de la pantalla, de la vista que tiene el transportista cuando está cargando un vehículo, ¿no? Y ahí está cargando sus depósitos, y tiene 5 depósitos, y está cargando pues litros, y marca ahí con un el número de litros que va metiendo en cada uno de sus depósitos.
y el sistema pues le ayuda a saber que lleva el 60%, que ya tiene el primero lleno, que llevan 10.000 litros, etcétera, etcétera. Y esta es la ventana, o sea, la vista que tiene a la hora de ir descargando, ¿no? Y aquí es donde pues irá dejando en cada entrega, con cada pedido que tenga asignado, pues irá dejando aquellos litros que le han pedido, ¿no? Y aquí se reflejará exactamente, ¿no? Porque a lo mejor tenía ese pedido de 3.000 litros, pero deja 3.005, ¿no? Y sí, un poco de todo lo que tiene disponible en el camión y lo que tiene que entregar. Y es un poco ir arrastrando e indicando lo que dejas en cada uno de los clientes. Y en esta misma ventana, en esta misma herramienta del transportista, pues se ha integrado otra información que está dispersa en otros dispositivos, pues en la nube de TomTom o de Fagor o de quien sea, ¿no? Del proveedor del hardware que lleve el camión, pues tendrá acceso a cierta información sobre sus indicadores de rendimiento de conducción, pero al final tendría que estar moviéndose entre diferentes plataformas que al final se integran en Cocus, ¿no? Y aquí tiene, además de todos los checklists que tiene que pasar, de sus tareas que tiene que hacer, del registro de tickets, de toda la información que tiene que comunicar a la empresa, pues utiliza la misma vista, ¿no? La misma web, ¿no? En su tablet, y ahí es ahí también donde tiene pues, sus indicadores de conducción para consultar. Ok, si vamos un paso más, con toda esta digitalización, la empresa tiene una vista permanente de dónde están sus camiones, de en qué situación están sus camiones, si han entregado o no, si se ha abierto la puerta o no, etc. Y al mismo tiempo el cliente también tiene esta información, si es un cliente que la demande o que la quiera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los combustibles es muy habitual y se informa pues, cada X minutos al proveedor, a la marca, al operador, de dónde están sus camiones y de qué está pasando. Y al final aquí también hay otras alarmas que se generan, ¿no? En función de otros comportamientos del transportista, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a un destino que no está dentro de su ruta, abren una tapa del depósito, entonces ahí es una alerta, claro, porque está descargando algo que supuestamente no tiene que ir ahí ese día. Entonces no sabemos si es que se ha equivocado o nos está robando, entonces es muy importante ese tipo de alarmas, claro. Correcto. Incluso cuando te acercas al destino, ¿no? No sé si inicia la descarga automáticamente o Sí, los destinos a las llegadas y las salidas las puede marcar el conductor en la tableta o el propio GPS va marcando las llegadas y las salidas de cada uno de los destinos. Cada vez que entra en el radio de ese cliente final, se le marca la llegada y cuando sale se le marca la salida de ese destino, las horas. Entonces, bueno, mucha automatización alrededor de que al final sabemos todo lo que está previsto que pase, esas rutas, entregas, etcétera, y lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, con lo cual cruzando esa información, pues se automatiza un montón de alertas para el seguimiento que hace la empresa de sus camiones y para el seguimiento que le quieres dar al cliente de sus pedidos, ¿no? Que ya no es un seguimiento de sus camiones, ¿no? Como nos decía alguna empresa, ¿no? Yo tengo, mis transportistas me dan acceso a su GPS, ¿no? Pero yo no quiero saber dónde están sus camiones, ¿no? Que en el fondo llevan pedidos de otros clientes, ¿no? Yo con saber mis pedidos dónde están, si se han entregado, etcétera, ¿no? Que es una tarea que muchas veces requiere un seguimiento telefónico para saber realmente dónde está ese camión que debería haber llegado a Sevilla y no ha entregado, etcétera. Y toda esa información, pues al tenerla digitalizada, la puede ver la empresa y dar respuestas sin tener que estar llamando por teléfono continuamente, pero también le puede dar acceso a esa información al cliente para que la vea él mismo. Ok. Y por último, toda esta información que se va generando digitalmente y se va centralizando en Satelles es enviada, ¿no? Bueno, puede ser consultada en Satelles, ¿no? Aquí tenéis un pantallazo de todas las horas del conductor, ¿no? Con sus incidencias, etcétera. Pero también es traducida al lenguaje del ERP y enviada al ERP para que sea contabilizada, ¿no? No sé si alguien quería decir algo. Entonces, bueno, se envían toda esa información y, por ejemplo, pues se envía toda esa información que comentábamos de las extras, que es un caso peculiar por toda la complejidad que tiene calcular el coste, ¿no? De las horas extras en un transportista que se ha movido por diferentes
zonas con diferentes precios, etcétera, que multiplicado por muchos transportistas y muchas rutas, ¿no? Pues es un trabajo complejo, ¿no? Que si es pasarlo de notas a un Excel, pues son muchísimas horas y personas, y aquí es absolutamente automático. Entonces, bueno, toda esa información se comunica al ERP y aquella información que deba ser entregada al cliente también se entrega al cliente. Entonces, por cerrar un poco al final el proceso o los procesos de una empresa que opere, ¿no?, de transportes, ¿no?, pues al final tiene que recibir esos pedidos, planificarlos, asignarlos y comunicarlos a sus recursos propios y externos, y hacer el seguimiento y contabilización de todo ese trabajo, y al final todo eso que está tratado con diferentes herramientas, algunas muchas veces manuales como tickets, otras electrónicas como la ruta del vehículo a través de su GPS o los pedidos de los clientes, etcétera, pues al final se integran en esta plataforma Satelles, ¿no?, que es la que pues, digitaliza algunos de los procesos habitualmente hechos a mano, como los checklists o el feedback del transportista, e integra otros que están muy desarrollados, como es el GPS integrado en los vehículos, ¿no? Pero al final lo que hace Satelles es integrar toda esa información para dársela masticada y automatizar todos aquellos procesos automatizados. Entonces, así a vista de pájaro, ¿no?, a buena pluma, ¿no?, este es el ámbito que cubre Satelles, y será un placer ahí escuchar si encaja con algunos de vuestros negocios, o si hay alguna duda, o si cualquier comentario que queráis hacer. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por esta presentación. Control logístico, de seguimiento. Bueno, con estas aplicaciones es fácil que te tengan controlado todo el día, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, en este caso es lo que quiere el cliente y lo que quiere la empresa, así que todos contentos. Perfecto. Sí, Pues, además perdonad, yo creo que además esto unido a los tacógrafos digitales, ¿no?, que ya por decreto ley es el seguimiento, la llevanza de los datos, ¿no?, porque una parte importante de esto son las copias de seguridad de todo lo que se va registrando, ya no la copia de seguridad que en sí haga la empresa, sino la que se haga directamente en la nube, porque entiendo que Satelles va en la nube, ¿no?, o trabaja desde la nube. Sí, efectivamente. Efectivamente, los tacógrafos digitalizan mucha información y tienen sus propios servicios para que puedas acceder a ellas, pero al final es una isla de información, ¿no? Esa información tiene que estar vinculada a los pedidos, a tus transportistas, a tus vehículos. Al final, muchas empresas tienen tacógrafos porque, como dices tú, es obligatorio, ¿no? Y entonces, pues tienen esa información digitalizada, pero no pueden sacarle partido porque no hay manera de integrarla, y esa integración sucede en un Excel a través del proceso manual de alguien que apunta, y entonces ya se ha perdido totalmente la capacidad de automatizar, de que surjan alarmas, de poder darle acceso a tus clientes a la información, porque no puedes darle acceso al Excel, ¿no? Entonces ese es el hueco que cubre Satelles. Sí, y además este tipo también de programas, yo como usuaria, por ejemplo, de cuando haces un pedido por internet, compras algo, la interacción ya no de ese transportista con su empresa o con la empresa que le contrata, sino con el cliente final, ¿no?, que te va avisando, pues ya ha llegado al almacén, ahora está en ruta, o clica en este enlace si quieres ver en qué situación está tu pedido. Claro. Eso es una interacción directa con el cliente final, que al final optimizas mucho que no te estén llamando y te estén preguntando por ese pedido, o esa llamada a veces de nervios de a ver cuándo llega, ¿no?, que parece que se hace eterno el reparto. A mí eso me parecía interesantísimo. De hecho, no sé si conocéis, hay un informe del año pasado, del 21, de la Agencia Europea de Medio Ambiente,
donde todos estos temas, pues es toda esta organización que ofrece Satelles y ese entrelace de datos, o también lo que nos explicaba Elena, ¿no?, de Internet de las Cosas, que para el sector medioambiental, específicamente para la gestión de residuos, pues a nivel europeo, que bueno, pues todavía estamos en ese proceso de asumir e invertir, pero que todo son ventajas. Ya la parte logística, la parte de interacción del cliente, o sea, del productor, que tiene que separar en origen, que para nosotros los gestores, Alberto y Elena, es importantísimo, ¿no?, que el ciudadano que esté en su casa sepa en qué contenedor, ¿no?, poner un residuo, y que tenga una aplicación donde rápidamente, con el menor esfuerzo y todo muy intuitivo, sepa y tenga una respuesta y ya de ahí empiece. Pero bueno, todo este informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente viene a decir eso, que hoy en día, para una economía circular, este tipo de información que te optimiza las rutas, además, yo incluso añadiría a Satelles, con toda la humildad del mundo, de verdad, Alberto, incluso que te calculase la huella de carbono de cada aporte, porque así tú también ves, y gracias a Satelles puedes reducir esa huella de carbono. Y sería un dato que para toda aquella información no financiera que las empresas estamos empezando a dar, pues sería, vamos, o si tienes la ISO 14000, cómo vas reduciendo la huella de carbono porque tienes un programa que te optimiza la leche, todo, pues es una pasada. Y yo creo que sería un puntazo que Satelles tuviera esa parte, que además es sencillito. Teniendo todos estos datos ya tienes el trabajo hecho, es ponerle la formulita. Claro que sí. Y bueno, que en la gestión de residuos todo esto, y en todos los sectores, pero en el que nos toca en estos talleres, es el presente y que tenemos que apostar por ello. Ya no para flotas grandes, sino para las pequeñas, para 30 camiones, pues tenerlos todo esto en un clic. En las empresas familiares ahorra, y en las pequeñas, muchas hojas de cálculo y muchos errores de picar, como decimos aquí, Efectivamente. de trabajo manual. Sí, Satelles ha nacido en empresas grandes, pero al final tantos años como un modelo de software como servicio en la nube, ¿no?, hace que el producto sea único, que vaya evolucionando, y llegado a este punto, ¿no?, ahora ya lo estamos implantando en empresas pequeñas porque en el fondo está absolutamente digitalizado, ¿no? Entonces, para una empresa pequeña, pues accede a la tecnología de una de las muy grandes, ¿no?, a un coste pues adaptado al número de camiones que tiene, con lo cual es a un coste muy pequeño, ¿no? Con lo cual, habitualmente, pues el impacto que tiene también en reducción, pero ya no solo reducción de costes, porque la digitalización hay que verla con ese doble enfoque de eficiencia y valor añadido, ¿no? Si solo te digitalizas, ¿no?, para reducir costes, que los reduces, ¿no?, pero estás perdiendo ahí una enorme oportunidad que hay, que es esa diferenciación, como decías tú, de dejarle a tu cliente ver dónde está cada cosa, o de ofrecer pues esa respuesta inmediata, ¿no?, de lo que está pasando con tus camiones. Es interesantísimo, la verdad. Genial. Pues nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir aquí qué hacemos y qué hace Satelles, y a vuestra disposición. Gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Perfecto, pues muchas gracias, Alberto. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, una pregunta, alguna duda. Si os ha parecido interesante las jornadas, esperemos que sí, porque bueno, esa es un poco la idea con la que se definieron todos estos obradoiros, es decir, traer siempre gente que os pueda hablar de algo con lo que os sintáis de alguna manera identificadas, ¿no? Que os vengan a hablar aquí de cómo mandar un nanosatélite al espacio, pues evidentemente no tiene encaje. Bueno, yo, corrígeme tú, creo, Arantxa, que se están dando todas las jornadas con el contenido un poco esperado y contenido de interés. Si no tenéis ninguna duda o ninguna consulta mayores, os emplazamos para la del día 19. El día 19 estará, déjame consultar la chuleta, Lucía Pérez, hablando de la plataforma Gaia,
Y Sí. estará también Rosa Delia de Sadaco Technologies hablando de inteligencia artificial en el proceso de separación de residuos, ¿no? Sí. Esta es interesante porque eso surgió de un proyecto I+D y como veis pues es un proyecto I+D con una aplicabilidad total a vuestro caso, a vuestro sector. Entonces, creo que tanto la primera como la segunda pues son dos ponencias también bastante interesantes. Sí, y necesarias, Alberto. Como venimos comentando, todo el tema de gestión, insisto, de gestión de residuos o el tema de economía circular, cada uno de los que estamos aquí sabemos que nuestros camiones, pues con programas tipo Satelles, después sensorización en nuestros contenedores, además la plataforma Gaia para la trazabilidad documental y de todo el residuo. Después, muchos clientes, grandes clientes, que nos dicen además que nos conectemos en otras plataformas donde tenemos que subir los datos de nuestros trabajadores, pues el TC, el seguro del vehículo. Son tantas plataformas que a lo mejor, y ahí lo dejo, también deberíamos tener una plataforma que te agrupe todas las plataformas y todas las cosas que tenemos que tener, que al final entres en un icono y digas, bueno, pues aquí tengo la parte, pues yo qué sé, de la parte de seguros sociales que tengo que enviar antes de que entre el vehículo en una empresa grande. Además, tengo aquí la trazabilidad por la plataforma oficial de la Xunta y además estoy viendo lo que está tardando mi conductor en llegar y si ese descanso de 15 minutos se está alargando y además sé que está en una cafetería, porque al final todo esto lo ves casi de falta, vamos, hacer un zoom y ves cómo está aparcado el camión y todo. Al final es esto, es la información en un clic y tomar decisiones rápidas, porque ya consigues la información rápida, dejas de suponer y vas a lo real, que es lo que al final nos importa como empresas. Efectivamente, Arancha. Efectivamente. Bien. No sé si hay algún comentario más aunque bueno, pues... Bueno, hay felicidades por el taller, pero preguntas por ahora no hay ninguna. Entiendo que quedó todo claro, como siempre digo yo, quedó todo claro o no os habéis enterado de nada. Cuando no hay preguntas siempre hay otros extremos. Tenemos, por ejemplo, a Begoña Álvarez, que nos explicaba el otro día que es sobre todo por transportistas, y si no, corrígeme tú, Begoña, si estás ahí todavía, o empresas grandes como la de Mabel o Bea de Civis o Mabel de FCC, que vamos, desde la empresa pequeñita o el autónomo que puede gestionar Begoña, ¿no? Y a las grandes como la de Mabel de FCC o Bea de Civis, que parece que toda esta tecnología ya llevan trabajando mucho tiempo con ella, ¿no? Pero que está, ¿no?, todavía esa doble cara de la moneda en un mismo sector en el que nos exigen lo mismo, ¿verdad, Begoña? Tus asociados, ¿cómo ven todo esto? Pues en un principio, como todo lo que es la parte del sector de obras, el digitalizarlo todavía no lo tienen muy claro, porque realmente las obras, al final sus vehículos o sus máquinas están en un sitio fijo en el que trabajan, dejan allí aparcados hasta el día siguiente y entonces no hace falta ese seguimiento como sí puede hacerles falta a la otra parte de nuestra asociación, que son transportistas que trabajan en rutas, ya sean a nivel nacional, internacional o dentro de una población, que sí a las empresas les interesa lo que lo que se estaba comentando aquí, que es el tener controlado qué es lo que llevan, dónde están, el tiempo que tardan, los incidentes. Entonces, bueno, pues estas plataformas, esta digitalización es muy interesante. Dentro del sector de las obras, quizás a lo mejor no es lo que más necesitemos o a lo mejor tampoco sabemos sacarle partido, porque como decía la compañera de CETIN, pues a veces el desconocimiento no nos permite a lo mejor sacarle más partido a la digitalización. Sí que es cierto que en las máquinas hay máquinas de excavación que ya tienen pues, sus sensores para hacer
pues explanaciones sin necesidad de estar allí con el metro midiendo, sino que ya la propia máquina tiene unos sensores que te avisan de que ya has llegado a su cota, etcétera, ¿no? En los camiones, pues no sé, a lo mejor sería una cuestión de plantearse para que no se pasen del peso, es decir, saber que tengan algo que se digitalicen sus bañeras para que sepan pues, que llevan pues, una carga X sin necesidad de a lo mejor pasar por una báscula. Pero entonces en el sector de la construcción yo todavía, a lo mejor es falta de conocimiento por mi parte, que a lo mejor es una cuestión de indagar. Ahora estaba entrando un poco en la página web de las dos empresas que estaban pues dando la charla para informarme un poquito más. Pero sí que es interesante el mejorar, y hay algunas empresas que a nivel transporte en ruta sí que tienen implantados sistemas de control. Dentro del sector de las obras quizás ahí no estamos tan metidos. Ahora sí, con todo el tema de los residuos, pues peleándonos un poco más porque nos acaban de meter en ese mundo y estamos intentando aprender. Sí, es que es así, la verdad. O adaptarnos, porque lo que hay pues no se adapta mucho a nosotros y tenemos que intentar pues ir corrigiendo o buscar plataformas alternativas a la de Gaia para no quedarnos atrás, porque al final las empresas tienen que seguir para adelante, y si Gaia no se adapta al sector tendremos que buscar otras entidades que nos ayuden a poder cumplir con la ley y vivir el día a día, porque al fin de cuentas la digitalización tiene que favorecer, no entorpecer. Sí, un poco la línea que comentaba Begoña, la verdad es que curiosamente nosotros estamos trabajando en 2 propuestas para el sector de la construcción. Bien, eso está bien. No solo para gestión de residuos, sino también para seguimiento en obra. Es todo un reto, porque sí que es verdad que es un sector que bueno, que la digitalización cuesta que entre. Sí. Pero bueno, estamos en ello. Yo creo que un poco lo que habría que plantearse es enfocarse un poco en el problema, ¿no? ¿Qué problemas os encontráis en el día a día? Porque al final hay muchas herramientas y yo creo que lo que da vértigo es escoger esa herramienta, y tenéis pues eso, apoyo de empresas especializadas, de centros de investigación, como es nuestro caso, en el que esa decisión pues os pueden ayudar a tomarla. Entonces, una vez que está claro lo que se quiere solucionar o la información que se quiere obtener o para qué se van a utilizar esos datos, ya es mucho más fácil el hecho de coger y escoger o decidir cómo digitalizarlo. Sí, eso es verdad, ahí tengo toda la razón. Pues a ver, estaré pendiente de la web vuestra para saber, porque a mí me parece siempre interesante. Muchas veces intento analizar cuál es la problemática que tenemos dentro de la construcción para hacer lo que tú acabas de decir, porque muchas veces has hecho aportaciones de ERPs para que los asociados las usen, pero claro, cada uno es un mundo. La manera de dar presupuestos es muy difícil de cuadricularla, entonces todo depende de las horas, del entorno, del tipo de obra. Es decir, les cuesta un montón llegar a utilizar incluso una ERP porque es demasiado cuadriculada para nuestro sector, y sacarle partido a las obras pues instrumentalizándolo pues con a lo mejor lo que estáis haciendo vosotros, eso, desarrollando pues programas o cómo gestionar o cómo colocar las cosas en la obra para que su gestión sea fácil. Ahora además estamos dentro del mundo de los residuos, y cómo además sacarle partido a que cada vez que salga un camión esté correcto a nivel residuos. No sé, sí que es complejo porque somos una cadena muy grande que además funciona mucho por subcontratas, y al final no está muy claro quién tiene que hacer cada cosa, o todo el mundo va delegando en el siguiente hasta que uno pringa y diga, pues me tocó a mí y ya está. A veces me toca, estoy arriba del todo, a veces me toca y soy de abajo del todo. Pero sí que es interesante, estaré pendiente de vuestra web. Además he visto que también trabajáis con proyectos de materiales de la construcción, biomateriales. Sí, tenemos una división, un área de materiales y otro de ecobio. Y bueno, pues sí que es verdad que hacemos proyectos en común, proyectos de forma independiente, o sea, pero bueno, eso daría para otra charla de otros 20 minutos. Sí. No, aquí lo importante es tener la trazabilidad de los residuos pues, en mi caso de la construcción, pero bueno, saber, tener controlado qué residuos se generan en una obra desde casi antes de que nazca la obra. Sí. Que esté la obra y se gestionen correctamente, la trazabilidad, sí, como decía Arantxa, de cómo tenemos que hacer todo el papeleo que se nos está imponiendo con múltiples plataformas. Yo estoy más centrada en Galicia, pero la gente que se le da por cruzar hacia Castilla y León ya tiene que emplear
otra plataforma distinta y estamos como saturados con toda esta historia. Pero bueno, siempre es interesante escuchar todo lo que aportáis porque muchas veces pues estamos en el día a día y no nos da tiempo a decir y si averiguamos cuál es nuestro problema y a ver quién nos puede echar una mano. Perdemos un poco esa noción. Pues me alegro de que haya sido útil. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues si no surgen más preguntas, cerramos por hoy. No sé si Arantxa quieres terminar tú despidiendo a todos. Yo, como siempre, daros las gracias a todos y porque es que la verdad se aprende muchísimo y además como ya no, yo me siento tan cómoda con los que estamos aquí que preguntas y a la vez vas pensando en alto y es bueno, un apartado pues de debate, de poner todas nuestras cosas en común que lo encuentro enriquecedor, la verdad, y ya con ganas del próximo taller. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. No os hagamos más tiempo, ya a la 1:20, y agradecer tanto a la Confederación de Empresarios como a Proema por la oportunidad de estar aquí en este marco de Obradoiros. Agradecer también a Elena y a Alberto pues, por estos minutos, por esas presentaciones que han hecho de esas tecnologías para que os ayudaran un poco a conocer, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía Elena, que hay mucho desconocimiento de esto y el desconocimiento genera miedo y el miedo genera que no lo apliques. Entonces, hay que romper de alguna forma esos miedos, ¿no? Si bien es cierto que hay cosas pues, que todavía están en un estadio muy de proyecto I+D casi, hay muchas tecnologías que ya están muy desarrolladas y que pues, sí que es una pena que no se aprovechen por el tema del desconocimiento, ¿no? Pues nada, lo dicho por mi parte, hasta el 19 y un saludín a todos y gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.